Bueno, y continuamos. Lo hacemos ahora con Alberto Languibel. Placer saludar. ¿Cómo estás tú, Alberto? Bien, bien, bien. ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves el país? Hay sectores que están planteando, por ejemplo, la necesidad del diálogo. Víctor Álvarez, economista, ha planteado la posibilidad incluso hasta de un gobierno de coalición. El expresidente Samper, que es ahora secretario general de UNASUR, ha hablado de la necesidad de un nuevo pacto social en Venezuela. Bueno, fíjate que todo eso debe ser examinado a la luz de lo que ha sido a través de la historia ese tipo de propuestas de la búsqueda de consensos y de acuerdos, porque precisamente si algo trató desde un primer momento la revolución bolivariana de superar, fue aquella lógica de las conchupancias, ¿recuerdas? Que privó en el pasado y que generó tantos problemas, no solo en el ámbito político, sino en términos absolutos a la sociedad en pleno en el país, ocasionando atrasos, distorsiones gravísimas, incluso que afectaron económicamente al país, a las posibilidades de relanzarnos como potencia, como lo hizo Chávez, pues, en su propuesta de modelo humanista del socialismo del siglo XXI. Y entonces eso tiene que ser examinado con mucho detenimiento, porque sin ánimo de hacer ninguna alusión a ninguna de estas personas que te he dicho, incluso Víctor es amigo nuestro, hay la posibilidad de que haya una suerte de pescadores buscando obtener algún beneficio en río revuelto, que sabemos que está encrespado porque hay una situación que no ha negado nadie, en la que definitivamente la coyuntura se torna difícil, sobre todo por el embate de una guerra económica de la que se está saliendo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación por parte del presidente Maduro y del gobierno revolucionario, pero en lo que han aparecido, como decimos, pues otros factores perturbadores que con precisamente esa lógica de tratar de obtener beneficios políticos pudieran estar ahí tratando de generar más inquietud que soluciones. Dentro del chavismo, ¿quieres decir tú? Incluso dentro del chavismo, yo digo en términos generales, desde los ámbitos de la derecha, del sector incluso... Porque la oposición le corresponde hacer su trabajo político. Pero pudiera ser también hacia lo interno. Hay unas propuestas que han venido siendo muy persistentes en ese discurso de tratar de achacar la responsabilidad de todo lo que sucede única y exclusivamente a la dirigencia revolucionaria y al presidente Maduro en particular, y entonces dejan por fuera lo que debe intervenir en toda esta situación, en esta coyuntura de crisis, el comportamiento de un sector privado especulador que ha quedado al descubierto a través de todas las acciones del gobierno bolivariano, precisamente en el desmontaje de esa guerra económica, del contrabando de extracción, hacia lo externo y hacia lo interno, como lo han denominado, así como una cantidad de fenómenos que se han dado, que entre los que se encuentra el desabastecimiento, ese mercado informal que se ha consolidado de la buhonería como fórmula de seguir incrementando precisamente esas distorsiones. Todo eso forma parte de un fenómeno que no es en modo alguno cuestionado o analizado en modo alguno por esas críticas que se hacen y que señalan solamente como responsables de todo lo que sucede a la dirigencia revolucionaria. Ahora, ¿cuánto hay de guerra económica y cuánto de errores, de políticas equivocadas? Bueno, pero es que, fíjate tú, si la distorsión que se está dando porque no puede es la creación de una sola cosa, ¿no? Bueno, pero es que espérate, distorsión económica, en términos estrictamente económicos, distorsión económica es aquella en la cual políticas, acciones de los gobiernos generan una situación de inflación y generan una situación de déficit que se dé en el balance de las cuentas públicas, etcétera, y ese no es el caso de Venezuela. Aquí la situación que hay, como lo ha constatado, como se puede ver, como es absolutamente innegable hasta ahora en todo lo que, como hemos dicho en el recuento, se ha visto, es que hay una ola especulativa que ha impactado a toda la sociedad, porque cuando se dijo en un primer momento, hace un año, que era porque habían políticas erradas, porque había habido una devaluación, porque no había dólares que se le estuvieran dando a la empresa, podía ser que se dudara
respecto de esa posibilidad, deciera que estaban políticas tomadas desde el gobierno de manera errónea. Pero cuando tú ves que lo que está sucediendo es que está la mercancía, bien sea en la cantidad de galpones en que se ha descubierto cientos de miles de millones de mercancías, equipos médicos, medicinas, etcétera, cauchos, baterías, todo eso que se ha ido encontrando y que ha sido incautado por las autoridades. Y además de eso ve a los buhoneros, que todo lo que falta en las estanterías está ahí en la buhonería. Entonces no es dólares lo que falta, no es por falta de producto, es que hay una lógica capitalista de la especulación que ha impactado incluso hasta esos sectores. Pero fíjate que esos sectores buhoneriles, los vendedores de la economía informal, son base social fundamentalmente del chavismo. Bueno, está bien. Fueron primero, por supuesto, base lo que no quiere decir que tengan licencia de delinquir, porque eso es un delito. La especulación. ¿Y qué pasó que en 15 años esos sectores no recibieron una formación distinta a reproducir la lógica capitalista que tú criticas? Bueno, eso pudiera ser una deficiencia, pues desde el punto de vista del trabajo de formación ideológica del partido. Pero no te olvides que el partido también no es una acción democrática, un COPEI que viene del año 36. Esto es una experiencia novedosa, lanzada por el comandante Chávez apenas en el 2008. Y está avanzando precisamente sobre un trabajo que lleva sobre sus hombros, como no le ha correspondido a ninguna organización política, de la dimensión que tiene las fuerzas revolucionarias en el país, que es todo el proceso electoral que se ha dado, varias elecciones, desde el 2008 para acá, más de 7 o 8 elecciones en ese mismo periodo solamente, y el trabajo, por supuesto, que desde el punto de vista de la construcción del partido se tiene que dar tanto en el escenario de la calle como institucional, como en la asamblea, etcétera. De modo que no ha sido fácil. Es un proceso de construcción que se viene dando y en el cual nadie ofreció que era una cosa que se resolvía ni de la noche a la mañana, ni siquiera en un periodo breve de tiempo. Es un proceso largo que tiene que asumir la sociedad como parte de la transformación necesaria para ser la potencia a la que aspiramos con el modelo socialista. Ahora fíjate, Alberto, Chávez habló de repolarizar. En su momento. Él habló de repolitizar. Y de repolarizar también. Bueno, pero en función de eso, hay que revisar bien los términos. Claro, ahí. Te digo porque esta mañana incluso yo venía escuchando una emisora comunitaria hablando de este tema. Claro, pero a partir de la lógica de la repolitización, que hablaba del tránsito de la lógica vieja del pasado, de la lógica capitalista, a la lógica del social. Pero a lo que voy, que ese planteamiento de Chávez prácticamente cerraba las puertas a que se estuviera buscando fórmulas de conciliación o de acuerdos con los factores antagónicos, o sea que entre capital y trabajo no puede haber fórmulas de acuerdo. Claro, pero fíjate, si tú miras al discurso del comandante Chávez, aislado del contexto, de las condiciones en las que él lo plantea y de la realidad en general que hay, no solo en el debate político, sino la realidad nacional, vas a encontrar que te puede servir para cualquier cosa. Hay algunos dentro de esos sectores que estábamos comentando ahorita, por cierto, de la supuesta izquierda crítica que han hecho eso. Se han agarrado a una frase, como quien lee la Biblia, que trae de todo, según tú la leas. Bueno, también han agarrado con pinzas. Como un libro de Cortázar. Exactamente, como Rayuela. Como Rayuela. Tú puedes entonces traer con pinzas alguna frase del comandante que habló tanto de tantas cosas referidas a todos estos temas de la transformación, de la conformación del polo de transformación del país, de la óptica revolucionaria, y puedes hacerlo. Pero si no lo miras en términos de su contextualización real, entonces vas a tener fallas. ¿A qué me refiero con eso? El presidente, cuando habló en las distintas oportunidades en que habló de ese tema de la repolitización y de la repolarización, era en la búsqueda de que se entendiera que los sectores incluso de la oposición tenían que evolucionar también en esa dirección, de adecuarse a la nueva realidad, incluso social y política, porque precisamente la denuncia persistente que hizo el comandante fue que no había una oposición seria, y él incluso lo planteaba con una figura que él hacía refiriéndose a una película que fue muy famosa: se necesita oposición con moto propia, decía él, porque no había una contraparte, como es el rol que debe desempeñar el sector político opositor en cualquier democracia avanzada, que aquí en Venezuela hiciera eso que tenía que hacer. Y precisamente esa preocupación del comandante era en la búsqueda de que avanzáramos como sociedad, más allá de los linderos partidistas propios, pues, ¿no?, de la política revolucionaria. En ese sentido, es el mismo llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro en este momento. Alberto, se acaba de celebrar el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. ¿Qué aprendizaje debe sacar
el chavismo de ese hecho histórico? Bueno, de lo que implicó la caída del muro de Berlín, pues el fin de un modelo socialista ortodoxo en Europa Oriental, básicamente, porque... Ese tema del muro de Berlín debe verse también contextualizando toda su historia real. El muro de Berlín no fue una cosa que llegaron un día los comunistas de manera terrorífica y dijeron pongan este muro para acercar, oprimir al pueblo, a extinguirlo en sus posibilidades, cercenar toda su potencialidad. Eso no fue el planteamiento. Eso fue el momento final de todo un periodo largo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 45, cuando empezó ese periodo de la Guerra Fría, fue en el 61, cuando se levanta ese muro. En ese interín hubo todo un proceso de tensión que estuvo promovido desde los Estados Unidos, invadiendo los espacios de Europa que no le corresponden para tratar de adueñarse de aquellos espacios en los que quiso conquistar sin haber luchado por ellos. Quienes ganan la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos y fueron los que dejaron 20 millones de cadáveres de soldados que murieron en esa Segunda Guerra Mundial, y a la hora entonces en que triunfa la democracia sobre el nazismo, se presentaron los norteamericanos a decir yo también quiero de esta torta, hicieron una repartición y luego trataron de avanzar en esa repartición. Tengo que hacer la pausa. Contra Alemania Democrática, pero te quiero hacer una cosa para que es muy delicado el tema. Vamos a abordarlo después de la pausa porque tenemos que ir a hacer, ya tengo un muro aquí puesto por los compañeros que me están diciendo que tengo que hacer la pausa. Ya venimos. Continuamos con Alberto Languibel. Quiero que me responda rápidamente el tema del muro de Berlín, que quedó pendiente, si hay alguna lección que se pueda extraer a los efectos del proceso político en Venezuela. Sí, bueno. De lo que condujo al fin de ese modelo, más allá de la historia larga. Fíjate tú, que primero que hay una gran hipocresía en todo eso, ¿no? Se está haciendo un uso verdaderamente inmoral, obsceno con el tema del muro de Berlín, que quiere capitalizar precisamente el imperio norteamericano para colocarlo como un corolario, como que fue él quien ganó, en definitiva, todo lo que precedió aquello. Se trata de crear una percepción en la historia de que el gran triunfador fue el capitalismo, en términos así cerrados, y eso no es necesariamente así. Ahí hubo muchísimos elementos, pero lo otro es que, ¿y cómo hacemos en este momento con el muro de Israel contra los palestinos, que es 2 veces más grande y más extenso que el que había en todo caso en Berlín, en términos de la dimensión y de la opresión que causa un pueblo que tiene cercado, matándolo de hambre y muriendo de padecimientos, de enfermedades infinitas y tal, además de todas las libertades que son cercenadas ahí? Pero, ¿y qué hacemos con el de México, por ejemplo, que tiene casi toda la frontera ahorita, en lo extenso de esa frontera, también con un muro que está ahí y el que no se menciona en lo absoluto? Entonces no puede ser que haya un muro de la ignominia y haya otro que sea el del triunfo de la libertad. En modo alguno puede ser medido en esos términos. Fíjate que la celebración que hacen es como una exaltación del muro. A lo largo de todo el trayecto que está marcado allá en Berlín, en el piso por donde pasaba el muro, se levantaron unos globos, una cosa. Entonces tú dices, bueno, esto es una exaltación del muro de Berlín. Porque si es así, entonces es una cosa todavía mucho más repugnante. Pero más allá de eso es, ¿qué hacemos entre un muro y una cárcel como la de Guantánamo, por ejemplo, que está ahí, que es un insulto a la dignidad del ser humano de todos los tiempos, a estas alturas del siglo XXI, y que se da el lujo el imperio norteamericano frente a todo el planeta de tener ahí sin ningún tipo de respuesta, ni a la ONU, ni a ninguna organización de naciones en el mundo entero, de por qué tiene esa cárcel de manera ilegal? Y aquí en Venezuela pudiéramos hablar de un muro virtual que divide, que ha polarizado la sociedad. Un sector que no tolera al otro, el otro no lo tolera. No necesariamente es así. Yo creo que lo que pasa es que en algunos sectores está mal entendido el debate político que tiene la posibilidad de darse en Venezuela, porque hay una democracia profunda que hemos venido construyendo por primera vez desde que somos república en los términos en que se está dando. La posibilidad del disenso está demostrada perfectamente, sobre todo con el ejercicio que se hace a través de los medios de comunicación, de todas las expresiones. Aquí mismo, antes de yo entrar, estaba un alcalde de la oposición que es gobierno local y además va a los medios de comunicación. Es decir, ese debate tiene que darse en las sociedades avanzadas, en las sociedades democráticas verdaderas, y en Venezuela se está dando. Lo que pasa es que hay distorsiones y hay comprensiones erradas
que se dan desde algunos sectores sobre lo que debe ser ese debate. Hay unos que consideran que es signo de debilidad o de flaqueza del gobierno el que se produzca ese tipo de posibilidades para los sectores. Fíjate, por ejemplo, aquí dice, Willy dice lo siguiente: en la búsqueda de culpables de este desastre ya comienzan a buscar los responsables en el gobierno. Por Dios, sean serios. Luis Parada, este señor no entiende el daño que la polarización le hace al país. No construiremos un país sobre las tumbas de otros. Pero Vladimir Maldonado dice: camarada Alberto, con esta oposición guarimbera venezolana no puede haber diálogo, mucho menos con los empresarios. Hay dos posiciones, digamos. Bueno, fíjate, ese discurso de la polarización, ¿no? Es uno de los términos que hay que estudiar en una sociedad democrática como la que queremos, es lo que yo venía diciendo al principio. ¿Qué es lo que es polarización? Desde el ámbito de la derecha se vende como que si fuera un percance. Pero entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que no haya debate político, que haya un totalitarismo. Porque ellos cuestionan el totalitarismo, pero defienden entonces que no haya debate. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo se desarrolla una sociedad democrática si no hay la posibilidad de confrontar políticamente? Todas las sociedades se confrontan. Ahí está Estados Unidos. Acaba de ganar el Congreso norteamericano la corriente adversa al presidente. ¿Eso puede pasar en Venezuela? ¿Crees que hay riesgo de que pase? Eso puede pasar en cualquier democracia. Lo que es obligación de los sectores que estén al frente de la propuesta verdaderamente nacionalista, soberana, de la búsqueda de la independencia del país, como es la propuesta que tiene el Plan de la Patria, el plan de Chávez para las venezolanas y venezolanos, que nosotros evitemos que haya una fisura que ponga en riesgo la estabilidad y la posibilidad de perpetuación de la construcción de ese modelo. ¿Puede haber diálogo del chavismo con ese sector que tú llamas de izquierda crítica, entre comillas? Pero por supuesto que sí, lo que debe ser es honesto ese debate. Lo que está haciendo Marea Socialista, por ejemplo, es un avance de naturaleza divisionista entaparada. Es decir, ahí hay una propuesta doctrinariamente divisionista. Es una propuesta trotskista. Cuando tú revisas la historia de las divisiones de la izquierda, desde los orígenes del pensamiento marxista, te vas a encontrar que ha sido permanente y persistente la búsqueda de cuestionar desde el ámbito interno muchas veces el desempeño de la dirigencia revolucionaria. Eso no es nuevo, eso es una cosa que se ha repetido. A Marx mismo, la primera Internacional Socialista, se la dividieron porque lo que plantearon, que después terminaron montando la corriente anarquista, y en la Segunda Internacional Socialista, ya con Engels al frente de la Segunda Internacional, porque ya no estaba Marx, bueno, de ahí salieron las corrientes socialdemócratas, que fueron excisiones que surgieron de ahí, de la Internacional Socialista. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que vino después, con el trotskismo? Que esas fueron honestas, fueron divisiones que asumieron un discurso y dijeron: nosotros nos abrimos y vamos a plantear nuestra cosa desde otro ángulo. Pero el trotskismo doctrinariamente tiene, desde el planteamiento de la Cuarta Internacional Socialista, que ellos decidieron montar a la muerte de Trotsky, decidieron que ellos no construían fuerzas porque no tienen capacidad de convocatoria, porque ellos están sustentados sobre una farsa teórica que no es tal, no existe como teoría política, y entonces sobre esa propuesta que tuvieron en la Cuarta Internacional Socialista de avanzar en la construcción, supuestamente, entre comillas, de un proyecto revolucionario, sin construir fuerza, lo que buscaban era invadir la fuerza que ya estuviera construida revolucionaria y desplazando a la dirección que hubiera, eso que ellos llamaron el entrismo. Exactamente, el entrismo, destronar la burocracia partidista y tal, que es el mismo discurso que tiene ahorita Marea Socialista, es decir, cuestionar no al imperialismo como causante de los males, no a la derecha venezolana, no a los sectores especulativos de la empresa privada, sino a la dirigencia revolucionaria, particularmente a Diosdado Cabello y al presidente Nicolás Maduro. Primero buscando generar fractura a lo interno de la dirigencia y luego tratando de buscar que la militancia se ponga en contra de su propia dirigencia, cuando el trabajo desde la fila revolucionaria, según la égida, el pensamiento, la doctrina chavista, lo que debe ser es lo contrario. Pero eso no también es un argumento que pudiera